Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Bueno, creo que generalmente al momento de evaluar el software que se usa todos los días, existe una expectativa casi automática de eficiencia. O sea, imaginemos la compra de un vehículo. Claro, uno busca algo que valga la pena. Exacto. Se busca algo aerodinámico, que rinda al máximo con poco combustible, que pueda transportar una carga pesada del punto A al punto B sin problemas y sobre todo que tenga cerraduras impenetrables. Es, digamos, una premisa básica. Y en teoría, pues esos conceptos de eficiencia, capacidad y seguridad deberían coexistir armónicamente en el entorno digital. El problema surge cuando se asume que la herramienta dominante del mercado cumple con esos requisitos por defecto, simplemente por ser la más popular. Y ahí es donde la realidad golpea con fuerza. Si analizamos la ventana principal por la que nos conectamos al mundo digital, resulta que la abrumadora mayoría conduce algo muy distinto a ese vehículo ideal. Totalmente opuesto, diría yo. O sea, es como si el estándar fuera manejar una camioneta monstruosa, una que devora combustible de forma irracional. Y para colmo, el concesionario viaja en el asiento trasero anotando en una libreta cada giro, cada parada y cada lugar que el conductor visita. Esa analogía captura perfectamente la crisis actual de la navegación web. Hay una falsa sensación de control. Sí, claro. La gente cree que está al mando de una plataforma ligera. Pero la arquitectura técnica que está debajo de la opción más popular es pesada, ineficiente y francamente está diseñada para la vigilancia comercial. Por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. La meta de hoy es clara. Vamos a diseccionar una pila de informes técnicos recientes para encontrar el navegador de escritorio definitivo. Y tenemos datos muy interesantes. Bastante. No vamos a simplemente leer listas. Vamos a cruzar los datos de informes de Gadgetísimo, TechRadar, SQ Magazine y CloudSec para el periodo de 2025 a 2026. Todo para estructurar un conteo regresivo. Un top 5 basado en 3 pilares absolutos e innegociables. Primero, la máxima protección posible. Segundo, la optimización extrema del consumo de memoria RAM. Y tercero, el mejor soporte del ecosistema de extensiones. Y a ver, antes de revelar quién ocupa el puesto número 5, creo que es imperativo abordar el elefante en la habitación. Dilo, porque muchos se van a sorprender. Hay un gigante que domina entre el 65 y el 73% del mercado global, o sea, Google Chrome. Y sorprendentemente para muchos, ni siquiera logró calificar para el último lugar de esta lista. Quedó completamente fuera. Bueno, ok, vamos a desempacar esto, porque se tiene que explicar el porqué de esta exclusión masiva. Dejar fuera al rey indiscutible de la industria parece hasta contradictorio. ¿Qué está ocurriendo a nivel estructural para que repruebe de forma tan dramática? Pues el fracaso se da precisamente en los 3 ejes que definimos. Empecemos por la memoria RAM. El motor en el que se basa, Chromium, está diseñado bajo una filosofía de aislamiento estricto. ¿Y eso en términos prácticos qué significa? Significa que, por cada pestaña que se abre, el navegador crea un proceso completamente nuevo e independiente en el sistema operativo. El resultado es que puede llegar a acaparar hasta 3 GB de memoria física solo para mantener 50 pestañas abiertas. ¡Wow! Eso es un despilfarro de recursos masivo. Lo es. Y luego está el tema de la seguridad directa. Los reportes de laboratorios como ABC Comparatives muestran que, en pruebas de protección contra sitios fraudulentos o phishing, apenas logró bloquear un 58%. ¿58? Eso es un volado prácticamente. Exacto, quedó rezagado en el fondo de la tabla. Pero mira, el punto de quiebre definitivo, la razón por la que la comunidad técnica está huyendo masivamente, es el cambio arquitectónico conocido como Manifest v3. Ah, claro, la famosa actualización. Sí. Para entender la magnitud de esto, hay que ver a las extensiones como los bloqueadores de anuncios, como filtros de agua. El estándar anterior, Manifest v2, le permitía a ese filtro inspeccionar el flujo de datos de forma dinámica antes de que llegaran al vaso. Mientras que el nuevo Manifest v3 obliga a usar fabricado y muy limitado, dictado además por la misma empresa que vende los anuncios. Exactamente. Siguiendo mi analogía, es como prohibirle a un vehículo poner cristales polarizados o instalar un sistema de alarma que no sea de la agencia.
Ante un estándar que asfixia los recursos, expone a riesgos y mutila la privacidad por diseño, se vuelve obligatorio buscar alternativas. Y buenas alternativas. Así es. Así que iniciemos nuestro conteo regresivo. Si el problema es que el estándar quita el control, la primera alternativa lógica debe ser una que devuelva el poder absoluto. Y eso nos lleva al puesto número 5 directamente desde Noruega. Vivaldi. Vivaldi, un navegador desarrollado por Vivaldi Technologies, un equipo fundado por exmiembros clave del clásico navegador Opera. A nivel técnico, utiliza el motor Blink y está construido sobre la base de Chromium. Lo cual genera una paradoja interesante, ¿no? Si usa la misma base que el gigante de la industria que acabamos de descartar, pues hereda lo bueno y lo malo. Así es. Hereda la compatibilidad masiva con la Chrome Web Store, que son más de 111.900 extensiones, y también hereda el sandboxing, Claro, el aislamiento. que para ponerlo en términos sencillos es como construir compartimentos herméticos en un barco. Si una pestaña se inunda con un virus, el agua no pasa al resto del sistema operativo. Efectivamente, hereda esa robustez estructural. Además, a nivel privacidad operan desde Noruega bajo el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el famoso RGPD. O sea, privacidad por ley. Exacto. No existe esa recolección masiva de datos para vender a terceros. Tienen un bloqueador de rastreadores nativo muy capaz. E incluso, desde su versión 7.3, integran Proton VPN directamente en el navegador. Y resisten mucho mejor las restricciones de Manifest v3. Todo suena impecable, hasta que uno revisa las métricas de consumo de RAM, porque los informes muestran que Vivaldi es el software más pesado de toda la lista. Es bastante robusto, sí. Estamos hablando de un consumo de unos 891 megabytes con solo 5 pestañas. 5. Y se dispara a casi 4.8 gigabytes con 50 pestañas. Si la meta es optimizar la computadora, ¿qué hace Vivaldi en esta lista siendo tan pesado? Lo fascinante aquí es la filosofía de diseño. Vivaldi no pretende ser un navegador ligero por defecto. Es un centro de comando. Literalmente trae de todo. Sí, incluye cliente de correo, herramientas de notas complejas, apilado de pestañas avanzado. El peso inicial es altísimo, claro, pero compensa esta carga otorgando al usuario el control absoluto con una tecnología de hibernación de pestañas. Con esta hibernación, esos casi 5 GB pueden reducirse a unos 2.2 GB bajo estrés masivo. O sea, exige que la persona al volante se convierta en el ingeniero del motor. Exacto. Microgestionando qué procesos viven, qué pestañas se suspenden. Sus pros son una personalización extrema y privacidad europea real. Sus contras, pues una curva de aprendizaje intimidante y un consumo inicial enorme. Comparado con Chrome, ofrece mucho más control, pero pierden ligereza frente a otras opciones. Y ese esfuerzo constante nos lleva a la siguiente reflexión. Porque no todo el mundo quiere operar un panel de control de un avión comercial. Totalmente. Muchos solo quieren abrir la ventana y ya. Hay entornos donde se requiere que el software sea ligero y eficiente desde el arranque, sin tocar una sola configuración. Y eso nos traslada al puesto número 4. Desde Estados Unidos, Microsoft Edge. Edge, también basado en Chromium. Pero aquí las matemáticas de la memoria RAM cuentan una historia radicalmente opuesta. Los benchmarks muestran una optimización brutal en Windows. Es increíble la diferencia. Mantiene el consumo en unos 790 megabytes con 10 pestañas y escala apenas a 1.2 gigabytes con 20 pestañas. ¿Cómo logran domar al mismo motor pesado que usa Vivaldi para que rinda de forma tan impecable? La ventaja competitiva de Edge radica en su integración. Microsoft desarrolla el sistema operativo Windows y el navegador. Esto les permite integrar su excelente función de pestañas en suspensión a un nivel muy profundo del sistema. Ah, el famoso Sleeping Tabs. Ese mismo. Cuando una pestaña queda inactiva, Edge no solo la pausa, sino que libera la carga de la RAM casi en un 32%, de forma automática y sin que se perciba lentitud al volver a ella. Y en cuanto al soporte, manejan una doble tienda. Tienen la de Microsoft Edge Add-ons con más de 30.000 extensiones y obviamente la compatibilidad total con la tienda de Chrome. Aunque bueno, también se ven afectados por Manifest v3. Sí, ahí no se escapan. Pero la seguridad y privacidad, la situación se vuelve pantanosa.
Por un lado, su protección anti-phishing es excelente, logrando un 75% de bloqueo. Pero la privacidad es otra historia. Aquí es donde la arquitectura corporativa muestra su verdadera cara. Edge tiene sistemas de telemetría muy arraigados, envía diagnósticos a Microsoft, fuerza el uso del buscador Bing y te empuja constantemente funciones de inteligencia artificial y publicidad que resultan invasivas. Retomando la analogía, Edge es como el auto de la empresa. Uy, buena comparación. O sea, te dan un vehículo con un rendimiento de combustible magistral, muy cómodo, súper ligero. Pero el jefe siempre sabe dónde está estacionado. Entonces te pregunto, ¿vale la pena sacrificar la privacidad por esta eficiencia de RAM? Mira, Edge es el más ligero de los navegadores comerciales gigantes. Es ideal para hardware limitado en oficinas corporativas o para quien usa intensivamente Microsoft 365. Usa menos RAM y bloquea mejor el phishing que Chrome. Pero, si los datos personales son la prioridad, si quieres privacidad real, hay que salir del ecosistema corporativo por completo. Pierde rotundamente en privacidad frente a opciones independientes. precisamente, y alejándonos por completo de las corporaciones tecnológicas y de esa recolección de datos constante, llegamos al puesto número 3. Un proyecto radical impulsado por una comunidad global de código abierto con fuertes raíces en Países Bajos. LibreWolf. Aquí ocurre el primer gran quiebre arquitectónico de nuestra lista. ¿Así es? Abandonamos por fin el motor Chromium y entramos al territorio de Gecko. Las métricas de consumo de recursos lo sitúan en un nivel de eficiencia muy bueno, similar al de Firefox. Hablamos de unos 0.8 GB con 10 pestañas, escalando a unos 3.8 GB con 50. Bastante manejable. Sí, pero lo verdaderamente revolucionario es que no tiene absolutamente nada de telemetría de fondo, lo cual aligera mucho la carga inicial. No hay comunicación oculta con servidores corporativos. El silencio es total. Y ese silencio es la base de su seguridad, que es, por cierto, la más estricta de todo el top. LibreWolf es esencialmente una bifurcación endurecida de Firefox. Utilizan el proyecto ArkenFox. Exacto, una configuración casi militar. Tiene protección activa contra el rastreo, resistiendo a la identificación digital. Usa la tienda de extensiones de Firefox, que son unas 84,000. Es inmune a Manifest v3 y hasta trae uBlock Origin preinstalado. Es un búnker. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los reportes señalan que, por defecto, el sistema aplica un borrado total. Al cerrar la ventana, elimina todos los datos, cookies y el historial. Todo. Así como lo oyes, todo desaparece. A ver, pausa. Te pregunto, ¿tanta seguridad no termina arruinando la experiencia diaria? Porque intentar cargar la página del banco o herramientas del trabajo con políticas tan estrictas no rompen las páginas web. Sí, totalmente. Ese es el gran contra de LibreWolf. Rompe la conveniencia moderna. Las páginas hoy dependen de rastreadores y scripts para funcionar fluidamente. Al usar una rigidez defensiva tan extrema, muchos sitios colapsan. Sus pros son la máxima seguridad sin configurar nada y un código auditable. Sus contras: rompe algunos sitios, no tiene sincronización móvil oficial y las actualizaciones a veces son más lentas por depender de voluntarios. Básicamente es el opuesto filosófico de Google Chrome. Exactamente. Gana abrumadoramente en privacidad. Excelente para activistas o gente muy preocupada por su rastro digital. Pero para el usuario general que quiere esa misma independencia sin que se rompan sus sitios favoritos todos los días, pues necesitamos un punto medio. Un equilibrio. Y eso nos lleva al puesto número 2, la fuente matriz de donde nació LibreWolf. Desde Estados Unidos, de la mano de una organización sin fines de lucro, Mozilla Firefox. El clásico, desarrollado con el motor Gecko y la tecnología Quantum, totalmente independiente de Google. Y es aquí donde la ingeniería de la memoria RAM requiere una explicación sobre cómo manejan los procesos. Porque las cifras físicas son un escándalo. En las pruebas de 10 pestañas, Firefox registra el menor uso de memoria física bruta de todo el mercado. Unos 266 megabytes, o cerca de 0.8 gigabytes, dependiendo de la metodología de medición, pero sigue siendo bajísimo. Es una pluma, y la explicación reside en cómo estructura el trabajo frente a Chromium. Chromium, recordemos, crea un proceso pesado por cada pestaña. Es como, asignarle a cada pasajero un autobús completo para él solo. Excelente forma de verlo.
Firefox, en cambio, utiliza un modelo de hilos compartidos. Acota su trabajo a un grupo de, digamos, 8 procesos principales. Pone a varios pasajeros en el mismo autobús y eso evita que la memoria se dispare exponencialmente al principio. Y sumado a eso, tiene una seguridad altísima. Bloqueó el 87% del phishing en las pruebas. Tiene la protección total contra cookies. Y lo más importante, es el único gigante que preserva a uBlock Origin con todas sus capacidades intactas, porque se queda con Manifest V2. Su tienda tiene 84,000 extensiones y es el mejor ecosistema curado. Sí, la tienda de Mozilla es de primera. A ver, te lanzo un desafío. Si Firefox tiene el motor independiente, el menor uso de memoria física inicial, privacidad fuerte y es inmune a la crisis de Manifest V3, ¿por qué no está en el primer lugar? ¿Qué le falta? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el estrés extremo. Ese modelo de autobuses compartidos es brillante para ahorrar memoria al principio, pero tiene un límite. Ah, ¿el cuello de botella? Exacto. Cuando abres cientos de pestañas comerciales, de esas llenas de videos y tiendas en línea, ese grupo limitado de procesos se satura. Alcanza un umbral crítico bajo multitarea masiva mucho antes que las arquitecturas basadas en Chromium, y en algunos benchmarks tiene un poco menos de velocidad bruta. O sea, es más privado y ligero que Chrome. Usa menos RAM física pura, pero es menos estable cuando el usuario lo castiga con muchísimas pestañas pesadas. Así es. Le falta esa estabilidad de roca bajo fuego cruzado. Lo cual nos deja un escenario interesante. El navegador definitivo tendría que tener la estabilidad inquebrantable de Chromium, el acceso a las 100,000 extensiones y al mismo tiempo bloquear los anuncios agresivamente sin consumir tanta RAM. Suena imposible. Pues así llegamos a la cima. Al navegador que combina esa familiaridad con un enfoque súper agresivo de optimización desde la raíz. El puesto número 1, desde Estados Unidos, Brave. Brave. Desarrollado por Brave Software y fundado nada menos que por el creador de JavaScript. Nada mal el currículum. Para nada. Utiliza el motor Blink basado en Chromium, pero con una cirugía mayor. Todo el código de rastreo y telemetría de Google fue completamente eliminado. Y es el ganador absoluto del benchmark de RAM de Gadgetísimo 2026. Mantiene el consumo en unos 720 megabytes con 10 pestañas y unos reales 1.5 gigabytes con 20 pestañas. El mejor equilibrio. Y en seguridad es brillante por defecto. Hasta incluye una ventana de navegación Tor integrada. Y tiene acceso total a las 111,933 extensiones de la Chrome Web Store. Pero a ver, aquí hay un detalle clave. Si usa Chromium, ¿qué pasa con Manifest V3? ¿No se ve afectado como Edge o Vivaldi? No. Y aquí está la magia. Es inmune a Manifest V3 porque su bloqueador de anuncios interno, llamado Brave Shields, no es una extensión. Está escrito en el lenguaje Rust y funciona a nivel de red, dentro del motor mismo del navegador. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de recursos? Porque, observando los datos, parece que Brave básicamente hace trampa. De buena manera, claro. Pero no es que gestione la RAM mágicamente mejor que Edge. No, hace algo mejor. Sus escudos evitan que los anuncios y rastreadores basura se descarguen en primer lugar, ahorrando RAM antes de empezar. Es como si vas a organizar una fiesta en tu casa y en lugar de dejar entrar a todos y luego mandar a los guardias a sacar a los colados que te están arruinando la sala. Exacto. Pones la seguridad en la puerta de la calle. Exacto. La casa nunca se llena de basura, así que no gastas energía limpiando. Técnicamente hablando, al bloquear esos scripts basura, Brave evita crear nodos del DOM innecesarios. Y ese ahorro del 75% de memoria en su motor de Adblock, escrito en Rust, es la verdadera clave de su rendimiento. Le da la medalla de oro combinada. Sí. Aunque claro, tiene sus contras. Sus funciones de criptomonedas, el famoso token BAT, no son deseadas por muchos usuarios que las ven como bloatware. Se pueden desactivar, pero estorban un poco al principio. Y al heredar el motor V8 de Chromium, hereda también sus vulnerabilidades de día cero. Así que depende de sacar sus propios parches rápidamente después de que Google lo saca. Pero al final, frente a Chrome, es mucho más ligero, súper estable y totalmente privado.
Y frente a Firefox, equilibra mucho mejor la RAM con la estabilidad bajo un estrés extremo de pestañas comerciales. Es hoy por hoy la mejor decisión técnica para el usuario promedio y avanzado. Y bueno, haciendo un resumen rápido, elegir un navegador ya no es solo cuestión de estética o costumbre. Es decidir literalmente cuánta batería le va a durar a la computadora portátil. Importantísimo. ¿Qué tan rápido va a funcionar el equipo en una reunión de trabajo pesada con video y documentos abiertos? Y sobre todo, decidir quién tiene acceso al historial de navegación. Y sobre ese último punto, me gustaría dejar una idea un poco perturbadora para reflexionar. A ver, suéltala. Varias de las fuentes como CloudSec mencionan de forma constante el concepto de browser fingerprinting, o sea, la huella digital del navegador. Que mucha gente ignora por completo. Sí, porque existe el mito de que si un usuario borra sus cookies o usa el famoso modo incógnito o simplemente no inicia sesión, ya está protegido. Las empresas no saben quién es. Pero la realidad es otra. Muy distinta, porque pueden identificar el dispositivo físico por los patrones únicos de su hardware. ¿Cómo así? Imagina que el navegador le dice a las redes publicitarias, mira, este equipo tiene esta resolución de pantalla exacta, estas 32 fuentes tipográficas instaladas, esta tarjeta gráfica específica y esta zona horaria. ¡Wow! Esa combinación de factores crea una huella digital que es casi única en el mundo. Entonces, ¿de qué sirve tener cuidado con lo que se busca o borrar el historial si el navegador revela la identidad exacta de la máquina al instante? Es escalofriante. Es como entrar a una tienda con máscara, pero que te reconozcan por la huella de tu zapato y tu altura milimétrica. Exactamente. Y esa es una razón más, una muy de peso, para investigar y usar herramientas como LibreWolf o los escudos de Brave, que activamente bloquean o enmascaran estas peticiones de hardware. Una reflexión que cambia totalmente la perspectiva, de cómo interactuamos con la web. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta inmersión profunda. Ha sido un análisis muy revelador. Totalmente. Los invitamos a analizar su propio entorno digital, a experimentar con estas opciones y sobre todo a recuperar el control de sus equipos. Hasta la próxima revisión de código.